¿Qué tal amigos? Soy su amigo Jorge Cruz y estamos en una emisión más de George Entre Páginas, ya por fin domingo 22 de octubre del 2023. El día de hoy les quiero hablar de una novela que me gustó mucho. Es una novela del Premio Nobel de Literatura de 1998, José Saramago. Como sabemos, José Saramago es considerado uno de los más importantes literatos de su país. Entre sus novelas pues más famosas se encuentran Ensayo sobre la ceguera, Ensayo sobre la lucidez, La caverna, El Evangelio según Jesucristo, Caín, El viaje del elefante, entre muchas novelas más. La novela de la que hoy les quiero hablar es una novela de tipo filosófico. La novela se titula Las intermitencias de la muerte. Esta novela apareció publicada en el año del 2005 y bueno, prácticamente en esta novela José Saramago hace una reflexión bastante importante sobre el tema de la muerte. Cabe señalar que gran parte de la obra de este escritor portugués se encuentra traducida al español por quien fuera su esposa, Pilar del Río. De hecho, se le atribuyen a ella las mejores traducciones que se han hecho de las obras de José Saramago. Cabe decir también que el estilo de José Saramago, antes de entrar en la novela de Las intermitencias de la muerte, hay que decir que el estilo literario de José Saramago es un estilo muy poco ortodoxo. Tiene un estilo bastante particular y yo creo que es lo que lo vuelve un autor bastante original, no solamente por las temáticas que él toca, sino por la forma en la que escribe. Hay que recordar que, por ejemplo, José Saramago no utilizaba signos de interrogación, no utiliza guiones en los diálogos de sus personajes, tampoco usa puntos y aparte. Muchos lectores de José Saramago consideran que este estilo lo vuelve único, pero también un autor un tanto complejo. José Saramago en el año del 2000, en la Feria Nacional del Libro de Chile, fue invitado y dio una entrevista para una cadena televisiva chilena para un programa titulado La belleza de pensar. En este programa José Saramago decía algo muy importante, decía que muchas veces un autor descubre su propio estilo sin darse cuenta, es decir, de forma azarosa. Él cuenta, por ejemplo, que cuando escribió una de sus primeras novelas titulada Levantado del suelo, algo así se llamaba esta novela. En esta novela, pues él retrata a una comunidad campesina de un pequeño pueblo en Portugal. Para escribir esta novela, él acudió al campo a entrevistar a estos personajes, a estas personas, y estas personas pues le narraban a él sus historias, sus usos y costumbres. Entonces José Saramago se documentó muy bien antes de escribir esta novela. Tuvo de hecho contacto en primera persona con estos campesinos. Después él pues ya regresó a su ciudad. Comenzó a escribir esta novela sobre estos campesinos y cuenta José Saramago que él no podía escribir esa novela, se le estaba dificultando mucho, no sabía cómo escribirla, sabía la historia que quería contar pero no sabía cómo contarla. Entonces él empezó a escribir y comenta que cuando menos se dio cuenta empezó a escribir sin
signos de interrogación, sin guiones en sus diálogos, sin usar puntos y aparte, pero dice que no fue algo premeditado, sino que la novela le exigía que la escribiera de esa manera, y él considera que él empezó a escribir así porque de alguna manera se acostumbró a escuchar a los campesinos hablar, y decía que estos campesinos hablaban de una manera un tanto atropellada, o sea, no utilizaban signos de interrogación cuando hacían una pregunta, no se detenían a hacer pausas cuando estaban platicando con él. Entonces escribían así, más bien hablaban así como José Saramago escribe. Entonces él considera que de ahí nace su estilo, de haber escuchado atentamente la forma de hablar de estos campesinos. Y él dice que probablemente si no hubiera visitado a estos campesinos en el campo, es probable que él jamás se habría hecho de un estilo propio. De hecho, José Saramago, lo cito textualmente, dice lo siguiente acerca de su estilo: leerme a mí es como conducir por una carretera donde se han quitado todas las señales y el conductor debe conducir con muchísimo cuidado. Y efectivamente, nada mejor que estas palabras para definir el estilo de Saramago. Hay que leerlo con mucho cuidado, por esto mismo que ya les comentaba, que tiene una escritura muy poco convencional, en la cual no usa pues los signos de puntuación que deben usarse o que generalmente estamos habituados a utilizar al momento de escribir. Pero no por eso es un autor incomprensible. Al contrario, a mí me parece que la maestría de José Saramago radica en la claridad que tiene a la hora de escribir, pese al estilo que tiene, ¿no? Ahora, la novela de la que les quiero hablar es justamente Las intermitencias de la muerte. Es un tema en el cual José Saramago reflexiona sobre la función social que cumple la muerte en la sociedad. En este libro, José Saramago nos narra la historia de un país cuyo nombre nunca conocemos, porque José Saramago jamás nos dice el nombre de ese país, pero bueno, en este país súbitamente la gente deja de morir, o como él lo dice, la muerte deja de operar, deja de trabajar en esa ciudad. Un día la gente descubre que se ha vuelto inmortal y pues esto genera mucha felicidad entre la gente. Porque bueno, creo que todos en algún momento hemos soñado con eso, ¿no? Con no morir, con ser inmortales. Al principio de la novela, pues toda la gente deja de morir, la gente está muy eufórica, muy contenta, incluso toda la gente de ese país comienza a colocar banderas de su país en los balcones de sus casas, como en señal de felicidad y de que se sienten orgullosos de pertenecer a ese país en el que la gente ha dejado de morir. Sin embargo, lo que en apariencia o lo que en un principio parece algo positivo, después nos damos cuenta que tiene bastantes consecuencias negativas, porque a pesar de que la gente deja de morir, no significa que el tiempo se detenga, es decir, no significa que la gente pues deje de envejecer. De hecho, la gente pues sigue envejeciendo, la gente se sigue enfermando. Hay mucha gente que incluso pues ya está en un estado crítico, podríamos decir que está en un trance de agonía, porque hay gente que está enferma, gente que entra en un trance de agonía, pero como la muerte no existe en este país, esta gente que está muy enferma no termina por morir, o sea, siempre están como en esa línea, a punto de morir, pero no mueren, están pues en ese estado entre la vida y la muerte. A mí esta parte me parece muy importante porque creo que ahí radica la gran tragedia, ¿no? No morir, pero al mismo tiempo que el tiempo no se detenga.
no morir, pero que la gente siga envejeciendo, siga enfermando y siga llegando a un estado de agonía. Entonces hay mucha gente que vive en una agonía perpetua. Y aparte, en el momento en que la muerte deja de operar en esta ciudad, empieza a haber muchos problemas en la sociedad. Para empezar, las empresas funerarias, como es natural, se quedan sin empleo, porque ya no hay muertos, ya no hay a quien brindarle los servicios. En segundo lugar, en los hospitales cada día hay más gente enferma, pero antes las ventajas de la muerte es que mucha de esa gente pues se moría y pues tenían que ser sacados del hospital. Y ahora no, en esta nueva sociedad pues la gente sigue enfermando y cada día hay más gente enferma que visita los hospitales, pero nomás no terminan de morir. Y bueno, también las casas de asistencia, los asilos de ancianos cada día se ven pues más repletos de gente, y la sociedad en general, cada día nace más gente, pero al no morir más gente, esto crea una sobrepoblación en la sociedad. De hecho, va a llegar un momento en el que la gente se hastía de la inmortalidad y empiezan a desear que pues la muerte nuevamente vuelva a aparecer por la ciudad, porque la vida se vuelve insostenible. Yo creo que este libro de José Saramago pues de alguna manera trata de reconciliarnos con la muerte. Trata de reconciliarnos con la muerte en el sentido de que pues hoy en día generalmente se piensa, ¿no?, que la muerte es algo negativo, que la muerte es lo peor que nos puede pasar, pero con este libro de José Saramago vemos que en el fondo la muerte cumple una función en la sociedad, y que si de pronto desapareciera la muerte, habría un caos en toda la ciudad, habría un caos en el orden natural que conocemos actualmente. También es muy interesante ver que, por ejemplo, en un libro que Pilar del Río, la esposa de José Saramago, en un libro que ella escribió sobre la obra de Saramago, ella cuenta que a raíz de que a José Saramago le dieron el diagnóstico de que estaba enfermo de cáncer, él empezó a escribir este libro sobre las intermitencias de la muerte, ¿no? Me imagino que pues el tema de la muerte estuvo muy presente, o la idea de que podía morir estuvo muy presente en él, y decidió escribir pues esta novela. Entonces realmente les recomiendo mucho este libro. Es un libro que vale la pena, que los va a hacer reflexionar demasiado sobre este tema. Y bueno, qué mejor ahorita que ya estamos finalizando octubre, que se viene el Día de Muertos aquí en México, donde solemos rendirle tributo a nuestros muertos, donde celebramos la llegada de nuestros seres queridos que han fallecido. Creo que es una excelente novela para esta temporada, pero yo diría que no solo para esta temporada, sino para adentrarse en la obra de este Premio Nobel de Literatura. La edición que yo tengo es una edición de Punto de Lectura, pero bueno, si mal no recuerdo, Punto de Lectura creo que es una editorial que ya desapareció, pero hay muy buenas ediciones. Hay una edición, si no mal recuerdo, de bolsillo, y también una edición en Alfaguara. Yo les recomiendo que traten de conseguir la edición traducida por Pilar del Río, porque es considerada como una de las mejores traductoras de Saramago, independientemente de que haya sido su esposa. Y bueno, amigos, es el libro del que les quiero hablar. Espero que se den la oportunidad de leerlo, y nos vemos en una próxima edición de este podcast, George Entre Libros.